ya no es tan importante porque ya conseguimos el derecho al voto, porque ya no tenemos que pedirle permiso al marido para hacer un montón de cosas, como estaba vigente en nuestro Código Civil hasta los años 80, y otra serie de cosas, como ya tenemos la ley de paridad, y ya hay un montón de mujeres, un montón de mujeres en la política. Entonces yo creo que es importante que nunca dejemos de hablar de las cifras. Datos del INEC al 2016. Ecuador, la brecha de género en Ecuador es del 72.6%, medida desde la participación de hombres y mujeres en la economía, en el mundo laboral cualificado, en política, acceso a la educación y esperanza de vida. En los últimos 10 años, el incremento de partos adolescentes entre niñas de 10 a 14 años fue del 78%. Y niñas entre 15 y 19 años del 11%. 49 de cada 100 mujeres que son madres en el Ecuador tuvieron su primer hijo entre los 15 y los 19 años. ¿Qué es lo que le hace esto a una mujer? De acuerdo a los datos medidos para Pichincha, un hijo en la adolescencia significa 2.5 años menos de escolaridad. Un segundo hijo dentro de la adolescencia hasta los 19 o 20 años implica 5 años menos de escolaridad. Estas niñas nunca van a ir a la universidad. Y se va a generar un círculo de pobreza donde van a educar a otras niñas y a otros niños que van a estar en ese círculo de pobreza. La cifra que escuchamos siempre, pero que creo que no dimensionamos, 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna forma de violencia en el Ecuador, alguna forma de violencia de género en el Ecuador. De las mujeres que han sufrido violencia física, 8 de cada 10 señala que ha sido por parte de su pareja o de su expareja. Y más de la mitad de las mujeres en Ecuador ha sufrido alguna forma de violencia psicológica. En el caso, por ejemplo, de las oportunidades laborales y económicas, ya nos decía Marcia también, el 89% de las empresas en Ecuador tienen a hombres en las gerencias, no hablo solo de la gerencia general, sino hablo de las gerencias en general, de los departamentos en las empresas, y solo 1 de cada 10 gerencias generales es ocupada por una mujer. Y pensando en la foto que nos mostraba Paola, a pesar de que en Ecuador en los años 90 se empezó con la ley de cuotas y después en los 2000 tuvimos la ley de paridad, que ha hecho que personas como yo hayamos podido llegar a la política porque se necesitaba poner una mujer en la lista, así nomás, básicamente fue eso. Si es a nivel local y en posiciones de liderazgo, en posiciones de toma de decisión, las mujeres no estamos ni cerca de la paridad. Esa foto es exactamente igual para, por ejemplo, las autoridades locales. De 221 cantones que existen en Ecuador, solo hay 16 alcaldesas mujeres. De 24 prefecturas que hay en Ecuador, solo hay 2 prefectas mujeres. Entonces, estamos viendo que sí, las mujeres hemos entrado a la política, pero estamos en el segundo plano. Estamos en los legislativos, que está muy bien, estamos en los consejos municipales, que está muy bien, pero ese salto al espacio donde se toman decisiones para implementar políticas públicas que benefician a las mujeres, todavía no llegamos. Y en el caso de Quito, por ejemplo, en un tema que a mí me apasiona y que es sobre lo que he venido trabajando muchísimo, que es el transporte público y todo lo que implica el transporte público en la ciudad, y no pensar que el transporte público es solo buses, operaciones, pavimento, mecánicos, sino que es pensar que en ese espacio de convivencia, de supuesta convivencia social, hay mucha violencia a las mujeres y que no podemos permitir que un espacio que se supone que tiene que ser de generación de ciudadanía, más bien sea un espacio de perpetuación de los patrones de violencia de nuestra sociedad. La información que nosotros levantamos en el 2014 para implementar el proyecto de lucha contra el acoso sexual en el transporte público nos decía que el 80% de las mujeres tienen miedo a utilizar transporte público, el 67% de las mujeres ha sufrido alguna forma de acoso sexual en el transporte público, pero nunca lo reportó, porque sabía que no iba a tener ninguna incidencia, sabía que no iba a servir de absolutamente nada, entonces simplemente me callo, y también por el miedo, por supuesto, y que a una de cada 3 mujeres nos han tocado nuestras partes íntimas en el transporte público, y de hecho este fue una de mis principales preocupaciones desde un inicio. Yo he sido víctima de acoso sexual en las calles y en los buses. A mí me han tocado las partes íntimas en los buses y en la calle. Y claro, la ciudad se te vuelve un espacio discriminatorio, un espacio violento, un espacio que no te llama como mujer a utilizarlo, porque no es un espacio que está creado para nosotras. Y además, lo más grave de esto es que somos las mujeres quienes más usamos el transporte público
públicos. Datos del BID, no tenemos datos específicos para Ecuador en este tema todavía, lamentablemente, ni para Quito, pero tenemos datos del BID para toda América Latina, donde está demostrado que somos las mujeres quienes usamos más, de hecho usamos un 48% más el transporte público que los hombres, porque las mujeres somos, los hombres se van en el carro al trabajo, y a nosotras si es que hay el auto en la familia, ¿no? Por supuesto. Cuando no hay el auto en la familia, ya los hombres hacen un viaje lineal, es decir, ellos solo van de la casa al trabajo. Las mujeres tienen que ir al supermercado, tienen que ir a recoger a los guaguas, tienen que ir al médico, tienen que cuidar de los adultos mayores. Entonces, todas estas tareas domésticas que están sobre el peso de los hombros únicamente de las mujeres, se reflejan también en nuestra vida diaria y en las decisiones que tomamos cuando salimos a la ciudad. Entonces, a nosotras nos toca usar más el transporte público, a nosotros nos toca más estar caminando por las calles de la ciudad y nosotros somos las más discriminadas en esos espacios. Y entonces paso a la siguiente, un poco para enlazar con lo que la presentación mía decía de la Agenda 2030 que se aprobó en Quito en octubre del 2016, cuando tuvimos aquí el gran evento de Hábitat, donde los países decidían qué es lo que las ciudades tenemos que hacer sin que las ciudades estemos presentes en la toma de decisiones, así como los hombres deciden qué es lo que tenemos que hacer las mujeres, sin que las mujeres estemos presentes en la toma de decisiones. Nos plantea este gran reto que dice que para el 2030 tenemos que cumplir el objetivo 11 de desarrollo sostenible, que dice que tenemos que ser ciudades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles. Tenemos 12 años para cumplir, sinceramente estamos bastante atrasados. Pero hay una cosa que es importante. ¿Cómo nosotros queremos ser ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles? ¿Y cómo queremos realmente empujar a que la fuerza tan importante que son las mujeres para poder lograr estos cambios con mayor sostenibilidad y de manera efectiva? Si es que las mujeres estamos preocupadas de que no nos maten, de que no nos violen, de que no nos acosen, de tener independencia económica. Entonces, ¿cómo, si es que no entendemos que la desigualdad y que la violencia es un factor primordial y esencial para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles, todos, y especialmente para, en el caso mío que me especializo en ciudades, para lograr que tengamos ciudades seguras, que tengamos ciudades sostenibles? ¿Cómo se le dice a una mujer que logra tener alguna independencia económica y puede comprarse su primer carrito? ¿Cómo le dices? No te compres porque usa el transporte público, porque hay que ser responsables con nuestra ciudad, tenemos que ser responsables con el ambiente. Si es que ella está más preocupada de la seguridad de ella y de su hija, dice, no, yo no voy a tomar esa decisión, porque yo no me quiero subir a ese transporte público porque yo sé que me violentan. Entonces, si es que no generamos condiciones reales de igualdad, de paridad y de reducción de la violencia que sufrimos las mujeres en nuestra vida cotidiana, realmente no podemos llegar a cumplir estos grandes objetivos que el mundo se ha trazado, que yo creo que son objetivos absolutamente, que son objetivos que deberíamos cumplir. Es decir, yo quiero tener una ciudad segura, inclusiva, resiliente y sostenible. Es decir, eso yo creo que es algo que todos queremos. Pero si es que nos enfocamos solo en pensar que para generar una ciudad sostenible tenemos que reducir la contaminación, tenemos que reducir una serie de cosas, claro, eso es súper importante, pero si no entendemos que el rol de las mujeres y la vida desigual y violenta que vivimos tiene una incidencia directa en cómo se toman las decisiones en las casas, en las familias, y cómo se toman las decisiones productivas y en la economía circular, no vamos a realmente cambiar las cosas. Y esos 100 años que tenemos que esperar como mujeres para llegar a la paridad, son 100 años que el mundo va a tener que esperar para ser sostenibles, para luchar contra el cambio climático, para luchar contra la inseguridad y con todas estas cosas que como mundo nos hemos planteado como objetivos. Y en ese sentido, yo creo que cuando nosotros estamos en el poder y cuando hemos llegado a estos espacios de representación ciudadana, ya sea como concejales, como asambleístas, como presidentes, alcaldesas, como viceprefectas, en el caso de Marcela que nos acompañó antes, no todas las mujeres vamos a tener la responsabilidad o inclusive las ganas de trabajar para temas de mujeres. Es decir, hay algunas mujeres que sí van a trabajar por una agenda de mujeres, hay otras mujeres que van a llegar a la política que no van a trabajar por una agenda de mujeres, y eso es parte de la vida. Así como hay hombres que trabajan ciertas agendas en lo público y trabajan otras agendas. Y el hecho de que haya mujeres que no quieran trabajar en agendas de mujeres, esa es su decisión y eso lo tendrán que explicar a sus representados.
Pero cuando hay mujeres que sí queremos trabajar en la agenda de mujeres, que realmente queremos a través de los espacios que tenemos, ya sea, insisto, legislativos o sea de decisión, poder contar realmente con estas redes y con el apoyo que se requiere para llevar adelante procesos y proyectos. Marcela contaba que el programa de SOS Mujeres tiene $100,000 anuales. A mí me costó muelas montar el programa del acoso sexual en el transporte público. Fue chistosísimo, para mí me encanta contar esta anécdota porque además refleja la necesidad de que más mujeres estemos en espacios de toma de decisión. En esas épocas yo era vicealcaldesa y estaba hecho cargo de una serie de temas de movilidad y estábamos en la mesa de decisiones recibiendo la información 2014 de cómo se había recibido el sistema de transporte público, y la única mujer en esa mesa era yo, porque además el mundo del transporte y el mundo de la movilidad es un mundo esencialmente masculino. Y entonces todos estaban hablando, ¿no? Que tenemos que comprar llantas, que tenemos que mejorar las operaciones, que hay que comprar más buses, que hay que repavimentar con hormigón los corredores exclusivos y todas estas cosas que por supuesto que son necesarias, que hay que hacer. Y yo, ya casi al final de la reunión, levanto la mano y les digo, oigan, verán, a las mujeres nos acosan en el transporte público. Entonces, si realmente queremos decir que vamos a emprender una batalla para tener un transporte público de calidad, que queremos invitar a los quiteños a utilizarlo, que queremos que deje de ser un espacio de discriminación para aquellas personas que no pueden acceder a otras formas de transporte y que no deberían, porque queremos tener una ciudad sostenible, no podemos dejar de lado este tema. Si yo no estaba en esa mesa, o si otra mujer con estas creencias y vivencias no estaba en esa mesa, esa decisión no se tomaba. Y esa plata se invertía para comprar llantas. Y la situación sigue siendo exactamente igual. Entonces, el llegar a un espacio para poder implementar política pública que beneficie a los derechos de las mujeres, que reduzca las condiciones de desigualdad, que reduzca las condiciones estructurales de desigualdad, que reduzca la violencia, requiere del apoyo de toda la sociedad. Nosotros en ese entonces contamos con el apoyo de varios colectivos de mujeres que habían estado luchando por un transporte libre de violencia, que fue realmente una ayuda muy importante que tuvimos. Luego nos hemos lanzado con la iniciativa de parar el acoso callejero, y a través de una alianza que hicimos con empresas de la industria de la construcción, yo me he paseado por todas las construcciones hablando con los albañiles acerca del acoso callejero, que realmente ha sido una de las experiencias más fantásticas que he tenido, porque ahí uno se da cuenta de muchas cosas. Y es que muchos de los albañiles a mí me decían al final de la charla, que yo les preguntaba, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Qué piensan de esto que hemos hablado el día de hoy? Me decían, es la primera vez que yo me entero que eso que estaba haciendo está mal. Porque no hay un sistema educativo que te diga que tienes que tener otra mirada con las mujeres. Y en el caso, por ejemplo, del programa de erradicación del acoso sexual que implementamos en el transporte público, que es este sistema para recibir denuncias y para dar apoyo psicológico y legal a las víctimas que se animan a denunciar y darles un seguimiento en caso de que las víctimas quieran hacer un proceso legal ante la Fiscalía y ante los jueces, hemos logrado en estos 3 años y pico de sistema más de 500 denuncias, 32 casos que han sido judicializados, los primeros casos en el Ecuador sobre acoso sexual en transporte público, que han logrado una sentencias de entre 6 meses hasta 8 años de prisión en casos de menores de edad involucrados. Y rápido, ya termino, me queda un minuto ya. Y una de las cosas que encontramos en las estadísticas, y por eso las estadísticas de la información es tan importante, es que los perfiles de los agresores son personas de 20, 30, 40, 50, 60 años, con título universitario, sin título universitario, con educación, con trabajo, sin educación, sin trabajo. Porque cuando yo salía a promocionar la iniciativa y hablar en los medios de comunicación, a veces entraban llamadas, es que esta gente es una depravada la que hace estas cosas. Y los números y la experiencia te demuestran que no es un tema de depravados sexuales, es un tema de una cultura que simplemente ha naturalizado que la mujer no tiene el mismo puesto que el hombre. Y entonces que tú camines por la calle y que venga alguien y te toque, está bien porque estás guapa o porque estás provocando. Y estas son las cosas que realmente tenemos que cambiar. Y con esto cierro.
Desde el sector público hay muchas cosas que podemos hacer, es decir, nosotros hemos estado implementando estos proyectos de lucha contra el acoso sexual en el transporte público y el acoso callejero. Falta mucho por hacer, estas son iniciativas que inician, que tienen que consolidarse y que tienen que irse cambiando en el tiempo para ser cada vez mejores y poder llegar a cada vez más gente. Pero como les decía, es fundamental que este tipo de cosas lo hagamos conjuntamente. Yo sí quiero aprovechar este espacio para pedirles a todas ustedes que se entienda la necesidad de la articulación entre lo público, lo privado y la sociedad civil. Porque si cada uno trabaja por su lado, porque como los políticos, ahora lamentablemente, después de todo esto, a uno cuando se presenta en un lado tiene que pedir perdón por ser político. En serio, que sí, oiga, verá, o sea, yo sí quiero servir, yo sí creo en el servicio público, le juro que no me interesa enriquecerme porque lamentablemente la política está absolutamente desvalorizada. Entonces todas las personas, que yo sé que hay muchas personas que sí queremos hacer política de la buena, que sí queremos hacer política honesta, ética, porque si hay cómo, porque no es imposible, porque no es de llegar a robar, se necesita apoyo. Se necesita apoyo de todas estas otras redes para que además llegando, porque la única manera de cambiar las condiciones estructurales de desigualdad es que haya más mujeres en esos puestos de decisión. Es que, sí, claro que queremos hombres comprometidos, por supuesto que queremos hombres comprometidos y les queremos sumar a todos los hombres, pero realmente cuando vamos a lograr eso es cuando nosotras estemos en los puestos de toma de decisión, cuando nosotras estemos tomando esas decisiones y con nuestras vivencias y con nuestras experiencias implementemos política pública que nos beneficie a nosotros, que beneficie a esas niñas y adolescentes que se están embarazando, que se quedan embarazadas por violencia sexual. 78% que implementa en los últimos 10 años es un crimen. Y solo lo vamos a poder lograr si llegamos. Pero si llegamos es como sociedad. Sociedad civil, sector privado, sector público articulados, porque si no hacemos de esto un esfuerzo prioritario de todos los sectores, realmente vamos a tener manteniendo estas conversaciones por muchos años más. Gracias.